Buen día, mi nombre es Carla Fabiola Pineda Medellín y esta es mi presentación del trabajo final de grado, el cual está basado en la reducción de la resistencia y la actitud al cambio mediante el desarrollo organizacional. He escogido este tema porque el desarrollo organizacional ha sido una de las asignaturas que me llamó mucho la atención. Esta contiene un conjunto de técnicas que se demandan cada vez más en las organizaciones, con el fin de maximizar su productividad mediante su capital humano. La teoría del desarrollo organizacional se interesa por los cambios externos e internos y estos cambios son cada vez más rápidos, por lo que es lógico que la teoría pueda distar de las experiencias que tiene la empresa. Por lo que en esta investigación decidí indagar en saber si el desarrollo organizacional reducía la resistencia o la actitud negativa al cambio. La pregunta que me hice fue, ¿se puede mejorar la resistencia y la actitud al cambio en las organizaciones mediante el desarrollo organizacional? Como introducción es necesario explicar algunos conceptos y modelos. Lo primero serían las características del desarrollo organizacional. Estas son las más relevantes en la investigación, pero para mi investigación la principal sería obtener información objetiva y subjetiva, porque esta me dio la idea de hacer una revisión documental donde se recogieran las impresiones de los trabajadores de varias empresas. Respecto a la resistencia al cambio, esta se puede definir como la oposición que ofrecen los individuos frente a todo intento de modificar una forma de trabajo. Esta tiene causas individuales que serían percepciones, personalidad, hábitos, también pueden ser biológicas, que estas se refieren a la edad, porque se ha observado que entre más joven es la persona, tiene una mayor curiosidad por probar cosas nuevas. Respecto a las organizacionales, estas pueden ir desde la estructura de la organización o la cultura organizacional a comportamientos grupales, como son las quejas, el ausentismo o el sabotaje. Y respecto a las ligadas al proceso de cambio, estas se refieren a que la persona que va a llevar a cabo el cambio puede que tenga poca credibilidad o que irrespete al personal, o si hablamos del grupo que tiene que asumir los cambios, que este grupo piense que los cambios son innecesarios, infundados o que están mal dirigidos. Para mejorarlo, hay muchas formas de mejora para el cambio, pero a pesar de que la resistencia al cambio dificulte tanto este proceso, también se podría suponer como un beneficio, ya que puede funcionar como una alarma de problemas o fallas dentro de la organización, de manera que se puedan llevar acciones correctivas o preventivas. Otra ventaja sería que su presencia refleja cuánta importancia le da la organización al cambio. Si hay mucha resistencia al cambio, es una señal de que la organización no promueve ningún cambio, o por el contrario, saber qué tanta apertura al cambio tiene esa organización. Respecto a la actitud al cambio, se puede definir como una percepción general y duradera con la que una persona evalúa un objeto, un problema o a otra persona. Esto quiere decir que esto es un constructo que no es observable y por tanto hay que someter a la persona a un cambio para observar cómo esta actitud va variando. Dentro de los enfoques que explican cómo se forman las actitudes, el enfoque que mejor se adapta en esta investigación es el enfoque autopersuasivo. Quiere decir que la actitud se forma de los argumentos, ideas y pensamientos que la persona ya tiene. Es decir, llega nueva información, esta se relaciona con la que ya existe y se genera un nuevo pensamiento que puede ser positivo, negativo o neutro. Respecto a los modelos, los más relevantes son el de Jerry Porras, que dice que se debe analizar gráficamente los problemas como los factores sociales, la tecnología, el ambiente o la organización, y así saber cómo planear el cambio, cuál es su gravedad, y una vez implementado el cambio, evaluar los resultados. El segundo, el modelo de Kurt Lewin,
menciona que para que se efectúe un cambio se han de incrementar las fuerzas que propician el cambio y disminuir aquellas fuerzas que lo obstaculizan. Estas fuerzas pueden ser, por ejemplo, los conocimientos, las personas, la cultura organizacional, los recursos o los hábitos. Este es el modelo de Kurt Lewin. La primera fase es la de descongelación y en esta se crea una motivación que favorezca el cambio y que rompe el equilibrio que hay entre fuerzas restrictivas y fuerzas facilitadoras. El siguiente sería el cambio como tal y en esta fase se da a los trabajadores nueva información, nuevos valores, nuevos modelos de comportamiento y nuevos puntos de vista. Y la última fase consiste en restaurar este equilibrio entre las fuerzas facilitadoras y restrictivas, de manera que esas nuevas actitudes y conductas se queden interiorizadas. Teniendo estos conceptos claros, podemos pasar a los objetivos generales. El objetivo principal es analizar los resultados que produce el desarrollo organizacional sobre la resistencia y la actitud al cambio. Y los objetivos secundarios serían identificar los conceptos clave, identificar las teorías compatibles con la investigación y analizar descriptivamente los resultados de la revisión documental. La metodología que usé para esta búsqueda documental fueron los buscadores Web of Science, Scopus, Cielo y Google Académico. Fueron los únicos que me arrojaron algún tipo de documentos. Esta búsqueda se hizo entre los años 2018 y 2020 porque encontré una revisión documental que iba desde el año 2008 al 2018 y esta se enfocaba en encontrar documentos relacionados únicamente con la resistencia al cambio. De esta búsqueda se encontraron 141 resultados, de los cuales añadí 4 y sustraje 5 que eran documentos duplicados. Para hacer el cribado, utilicé criterios de inclusión y exclusión basados en las características del desarrollo organizacional. Una vez hecho este cribado, obtuve 20 documentos que incluían una característica o varias características del desarrollo organizacional. De estos se excluyeron 125 y de los 20 que quedaron, 19 eran descriptivos y 1 era cuantitativo. Gráficamente, lo que se encontró fueron un 80% de documentos que sugieren que el desarrollo organizacional sí mejora la resistencia y la actitud al cambio y un 20% que sugiere que el desarrollo organizacional no mejora ni la resistencia al cambio ni la actitud al cambio. También puedo decir que la mayoría de estos documentos son de Perú, un 20% son de lo demás de Latinoamérica, México, Ecuador, Colombia, y solo un 5% de Europa, concretamente de Alemania. La revisión previa tiene unas conclusiones que fueron que la motivación no es un factor que genere resistencia al cambio, que la comunicación y la actitud al cambio son importantes en un proceso de cambio. Se halló también una relación entre la resistencia al cambio y el desempeño laboral y otra relación entre la motivación y personalidad con la resistencia al cambio. De esta revisión fue que añadí 4 fuentes adicionales y como similitudes pude observar que en esta revisión la mayoría de artículos también era de Perú y como diferencia fue que la persona de esta revisión, entre más se acercaba al 2018, más artículos encontraba. Y yo, entre más me acercaba al 2020, menos artículos encontraba. Respecto a los documentos, aquellos que dicen que no hay mejoría con el desarrollo organizacional en la resistencia y en la actitud al cambio, estos decían
que no se encontró una relación significativa entre el cambio organizacional y la actitud organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se concluye que los trabajadores sí aceptan el cambio, pero que no lo saben implementar de forma correcta y por tanto no se llevan a cabo. Tampoco se encontró una relación significativa entre la actitud al cambio y la cultura organizacional. Este era un documento sobre docentes en el que ellos no aceptaban bien el cambio, pero sin embargo sí tenían una gran cantidad de características del desarrollo organizacional. Tenían buena cultura organizacional, buen trabajo en equipo, buena comunicación entre muchos otros, pero no aceptaban el cambio. El siguiente es que se encontró una relación positiva pero débil entre el liderazgo democrático y la actitud al cambio. El liderazgo democrático es aquel que comparte el poder con los empleados, es decir, que los empleados de esta empresa prefieren un liderazgo autocrático, es decir, que la persona que ostenta el poder y las decisiones es solamente una, y a pesar de ello, los trabajadores sí tenían una buena actitud al cambio. Y el último, se encontró una relación baja entre la búsqueda de rutina y la aceptación, y la búsqueda de rutina y el temor. Esto quiere decir que se acepta el cambio, pero que a la vez hay indecisión y temor cuando se implementan nuevas ideas, perspectivas y métodos referentes al cambio. Respecto a los documentos que indican que sí hay mejoría en la resistencia y actitud al cambio, estos dicen que si una comunicación es de calidad, reduce la resistencia al cambio, que si la cultura organizacional influye significativamente, la actitud al cambio y la adaptabilidad al cambio va a mejorar. Se halló también una relación significativa e inversa entre el desarrollo organizacional y la tendencia a conservar la estabilidad. Entre mayor era el desarrollo organizacional, mejor era la tendencia al cambio. También se encontró una relación moderada y positiva entre el clima de organizacional y la actitud al cambio o disposición al cambio. Si subía una, subía la otra. Entre más compromiso, más favorable era el cambio. También que cuando el cambio no es claro, produce malestar y ansiedad, por lo que se sugiere que sea mejor reducir las fuerzas restrictivas que aumentar las facilitadoras. También se encontró una relación inversa y baja entre la inteligencia emocional y la resistencia al cambio. Entre mayor era la inteligencia emocional, menor era la resistencia al cambio. La resistencia al cambio y la calidad de servicio del personal mantienen una relación inversa y baja. Entre mayor era la calidad del servicio del personal, menor era la resistencia al cambio. Se halló también una relación inversa y significativa entre la resistencia al cambio y el trabajo en equipo. Entre mayor era el trabajo en equipo, menor era la resistencia al cambio. Como conclusiones, en esta investigación se sugiere que el desarrollo organizacional sí podría reducir la resistencia y la actitud al cambio en las organizaciones. Sin embargo, no podemos desechar los documentos que sugieren lo contrario, porque esto podría indicar que además de las características del desarrollo organizacional, se necesita un diagnóstico organizacional personalizado para cada empresa. Esto se puede explicar mejor con el modelo de Kurt Lewin. Si existen unas fuerzas muy represivas, a pesar de que le estemos dando más fuerzas facilitadoras, o sea, más características del desarrollo organizacional, no se va a producir el cambio. Al contrario, como se encontró en los documentos, quizás lo mejor sería reducir las fuerzas represivas antes o dándole más importancia que las fuerzas facilitadoras. También sería interesante para futuras investigaciones explorar cómo es que en otros países que no sean de Latinoamérica se comportan frente a la resistencia o a la actitud al cambio. Como valoración personal, pienso que he conseguido analizar de manera descriptiva cuál es la tendencia de la resistencia y la actitud al cambio dentro de algunas organizaciones. Es en un contexto más real. Sin embargo, las limitantes más obvias
sería que he conseguido pocos documentos, sobre todo en el año 2020, y que estos documentos están demasiado centrados en Latinoamérica. Pero personalmente pienso que en esta investigación se aporta una visión diferente sobre la resistencia y la actitud al cambio y les otorga la importancia que estos conceptos merecen dentro de los procesos de cambio. Gracias por ver mi presentación. Agradecimientos especiales a mi tutor, Jesús Rojas Arredondo, por su paciencia y consejos, y a Nazaret Martínez por su apoyo en este proyecto.